tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en Abierto. Lo hacemos hoy, una jornada en la que estamos muy pendientes de la actualidad. Manda ese accidente ferroviario que tenía lugar ayer a última hora de la tarde en la localidad de Adamuz, en Córdoba, en el que ya se contabilizan al menos 39 fallecidos. Un accidente que marca la agenda de los próximos días y que cambia por completo las expectativas de una semana que ponía su foco en el turismo con la celebración de Fitur. Muy pendientes, como decimos, de todo lo que pasa, pero también de toda la agenda valenciana que continúa sus actividades. Lo hizo durante el fin de semana con las celebraciones de Sant Antoni y pone el foco en lo que viene por delante, las fallas, porque sin querer el calendario avanza y en nada estaremos celebrando, queda un mes para la crida. Así que pónganse cómodos, comenzamos Valencia en Abierto. Banderas a media asta en todo el país y 3 días de luto oficial. Hoy tenemos que hablar de los datos que nos deja ese accidente ferroviario en Adamuz. Y este fin de semana en Valencia también tenía lugar un funeral que pretendía poner en el recuerdo las víctimas de ese trágico naufragio en Indonesia. Este fin de semana los valencianos y las valencianas dieron el calor a los familiares. Y como le decíamos, Sant Antoni se celebró también en muchos puntos de la provincia de Valencia. Si la semana pasada hablábamos de cómo iban a ser esas celebraciones, hoy recordaremos algunas de las que se vivieron en localidades como Rafelbuñol, pero también en la capital del Turia. Comenzamos, lo hacemos hablando de ese accidente. Ayer a última hora de la noche la fatalidad se encontraba en el punto de Adamuz. Un tren Iryo abandonaba las vías y empujaba a otro Albia a caerse a través de 4 metros de altura. La contabilidad en estos momentos es de al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos. Los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz, Córdoba. Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que 4 son menores. La mayoría de los heridos se encuentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El accidente se produjo a las 7:40 de la tarde de este domingo, cuando los 3 últimos vagones de un tren de la compañía Irio descarrilaban 1 hora después de haber salido de Málaga con destino a Madrid. Los vagones invadieron la vía contigua a su paso por el término municipal de Adamuz, cuando por ella circulaba un convoy de Renfe con destino a Huelva. Los 2 primeros vagones del Albia salieron despedidos tras el impacto y cayeron por un terraplén de unos 4 metros. Desde ayer, efectivos de la UME y de Guardia Civil permanecen desplegados en la zona. Expertos del Servicio de Criminalística de este cuerpo se encargarán de la identificación de los fallecidos, que serán trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, donde ha quedado instalado el Centro de Integración de Datos. En Adamuz se han habilitado espacios para acoger a familiares de las personas que viajaban en los trenes, como el Polideportivo o el Centro de Mayores de la localidad, donde han recibido atención psicológica. Para los viajeros que decidieron continuar su viaje a Madrid, lo han hecho en autobuses. En Atocha han sido recibidos por personal de SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Irio. Más de 200 trenes se verán afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Una suspensión de trenes que afecta también a la Comunitat Valenciana, puesto que están suspendidos todas las vías de comunicación entre la capital y Sevilla. La afectación de la vía es total y es por ello que no se podrán realizar desplazamientos en los próximos días. Además, fuentes de investigación continúan trabajando en el lugar de los sucesos para poder aclarar qué es lo que ha pasado y por qué esas salidas de vía de ambos trenes. Hasta el momento no se quiere avanzar ninguna hipótesis. Eso sí, desde Renfe avanzan que la diferencia temporal
entre el paso del Albia por el punto en el que el Iryo se salió de las vías y donde estaban los trenes y los vagones fuera de sitio era de apenas 20 segundos, lo que hizo que fuera imposible activar ningún tipo de frenado de emergencia. Además, una última hora, y es que una valenciana de 85 años se encuentra entre los dos desaparecidos en el accidente de los dos trenes. Es por ahora la única víctima de la comunidad de la que se tiene constancia. El presidente de la Junta de Andalucía ha informado de que todavía queda gente probablemente atrapada en los vagones y está siendo difícil acceder hasta algunos de esos puntos. El presidente del gobierno esta mañana anunciaba esos 3 días de luto oficial que irán hasta el próximo jueves a las 12 de la noche, que han obligado a cambiar las agendas y que también afectarán a esa Feria Internacional de Turismo Fitur. Además, muchos puntos del país han paralizado durante esta mañana. Y entre los lugares donde se ha respetado ese minuto de silencio convocado por la Federación Española en municipios y provincias se encuentra tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valencia. El presidente de la Generalitat lo hacía desde la casa de la delegación del Gobierno en Alicante, la sede del Consell en Alicante, en el Palacio de Brujas. Allí se encontraba esta mañana y desde ahí guardó ese minuto de silencio a las 12 de la mañana, acompañado también de la consellera de Turismo, Marian Cano. Por su parte, en el Ayuntamiento de Valencia, toda la corporación municipal se encontró a las puertas del edificio a las 12 de esta mañana. Lo hacían en señal de duelo por las víctimas y también queriendo recordar y reconfortar a muchas de ellas con un momento en el que han querido tener a bien recapacitar sobre la solidaridad que en algún momento vivió también la ciudad de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia se une al duelo nacional pues que en este momento se vive en este país por el terrible accidente ferroviario sucedido en Andalucía. Por desgracia, los valencianos tenemos muy reciente y sabemos perfectamente lo que es vivir una terrible tragedia. Y en ese sentido creo que sabemos lo que se valora en estos momentos, el respeto, lo que se valora el cariño en el luto y la ayuda que podamos prestar por parte de todos nuestros efectivos allá donde se nos requiera, ¿no? Por tanto, eso vamos a hacer, vamos a mantener este duelo que se ha declarado y estamos esperando el decreto del Gobierno para conocer los extremos como luto oficial en nuestro país, suspendiendo las agendas públicas en todo aquello que no se organice, en lo que se ha organizado por parte de la Administración local, ofreciendo toda nuestra ayuda allá en donde podamos asistir y ayudar y acompañando en el dolor a todas las personas que han sufrido la pérdida de algún familiar o alguna persona querida, ¿no? Pues como anunciaba la alcaldesa, se suspenden actos y celebraciones oficiales hasta el jueves a las 12 de la noche. Entre los eventos que han sufrido cancelaciones se encuentran la Gala de la Indumentaria. Esta noche la Indumentaria Valenciana tendría que mostrar sus mejores galas en la Gala de la Indumentaria, que vuelve a ser suspendida por segunda vez este año. La anterior vez fue el pasado jueves, cuando se suspendía tras el fallecimiento del exalcalde de Valencia, Ricardo Pérez Casado. Ahora es el momento de esta suspensión tras lo ocurrido en el accidente en Adamuz. No tenemos todavía fecha para su próxima celebración, pero de momento todos los actos, tanto los falleros como los oficiales, quedan cancelados. Y funeral el que se vivió este sábado en Valencia por los fallecidos en el naufragio de Indonesia. Este sábado en una parroquia de Valencia se reunían centenares de vecinos, amigos y familiares de los 4 fallecidos en el naufragio de Indonesia. Un funeral masivo que pretendía ofrecer el calor que los valencianos no pudieron darle en primera persona durante los días más complicados de la búsqueda a la familia y que ahora, tras semanas, pueden brindarles en su casa. Todavía queda un cuerpo desaparecido del menor que no ha sido encontrado en aguas de Indonesia.
Nuestro agradecimiento al pueblo de Labuan Bajo por su cariño y solidaridad, y también a las autoridades de allí y a los voluntarios de allí, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y sus alas. Gracias, tenemos una deuda con ellos que tenemos que pagar. Tequima Sali, muchas gracias. Gracias a la sociedad valenciana y al español en su extensión por la calidez humana que nos estáis mostrando. No se puede pedir más. Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin venganzas, sin odio, sin rencor. Una justicia que honre su memoria y nos ayude a ir un poquito para adelante. Gracias de todo corazón a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido y nos sostienen en este camino. No os vamos a olvidar, por favor, no nos olviden a nosotros. Muchas gracias. Y doble alerta por fuerte temporal marítimo y lluvias en toda la Comunitat Valenciana para la jornada de mañana. La borrasca Henry llega a Valencia con lluvias y fuerte temporal marítimo. Alerta naranja de cara a las próximas jornadas en la provincia de Valencia y lluvias en las zonas litorales de la Safor por esta llegada de un frente que podría incluso dejar nieve en cotas bajas de cara a los últimos días de esta semana. Temperaturas que bajan también en los próximos días y jornadas desapacibles que nos acompañarán hasta mínimo el próximo jueves. Y si van a abandonar la actualidad, damos la bienvenida, como todos los lunes, esta tarde a plató, a Mar Plas, licenciada en Psicología. Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, sin abandonar la actualidad, porque al final nos obliga, ¿no?, a que hoy hablemos de lo ocurrido ayer en ese accidente en Adamuz, porque una realidad como esta que se ha vivido, una desgracia como la que ha vivido, afecta a todos, aunque no estemos directamente allí dentro, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchas noticias que no solo informan, sino que también sacuden, y hay noticias que a lo mejor vemos y pasan y noticias que se nos quedan dentro, y es un poco lo que sucede con este tipo de noticias, y es normal pues que, sobre todo durante la jornada de hoy o estas semanas, pues nos notemos más nerviosos, más sensibles, más irascibles, porque al final es una noticia que quien no coge un ave alguna vez, entonces nos vemos sobre todo muy identificados en lo cotidiano, en lo que podría ser una rutina de voy y vengo o coger un ave, que al final es algo súper cotidiano. Entonces las noticias en las que suceden tragedias y nos vemos identificados en la cotidianidad son noticias que nos impactan mucho a nivel emocional. Todos nos ponemos, entre comillas, en el lugar de cualquiera de los que iría ahí sentado, porque es lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque al final cualquiera, ayer podríamos estar en un tren en esas horas, cualquiera lo vamos a coger en los próximos días para desplazarnos a una visita, a un familiar, por trabajo. Esto hace que nos sea más fácil empatizar con el dolor que pueden estar sintiendo las víctimas, los familiares, o tenemos que ver que realmente las afecciones son distintas. O sea, sí es cierto que pues al final las emociones que sentimos, ¿no?, cuando vemos una tragedia así, pues por lo general es normal que nos toquen y que nos conecten con cosas personales y a lo largo de los días se vayan recolocando, pero sí que habrá personas que pues por heridas personales o porque están somatizando y aguantando muchos procesos de ansiedad, de miedos, pues sí que les haga empatizar mucho más, y sobre todo que muchas veces no es lo que simboliza el accidente, o sea, no es el accidente de tren, sino lo que simboliza. Entonces, esa diferenciación en cómo lo vamos a procesar dependerá mucho en cómo lo vamos a simbolizar, ¿no? Hablamos de los miedos, porque afloran en estos momentos cuando uno toca tan de cerca o lo vive o lo ve de una manera tan natural. ¿Por qué nos afectan tanto esos miedos? ¿Por qué surgen de una manera tan irracional, sin control, primitiva, cuando pasa esto? Al final, un miedo es como una alarma de incendio, ¿no? La alarma a veces suena porque hay fuego o suena porque una tostadora ha hecho mucho humo. Y en verdad lo que
nos provoca ese miedo es la alarma, pero no sabemos el por qué hay, ¿no? El qué es lo que lo está generando. Y con esto quiero decir que nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, está diseñado para experimentar el miedo, porque el miedo es una respuesta emocional adaptativa de nuestro repertorio conductual y emocional, porque el miedo nos avisa de pues, alguna situación en la que puede estar en peligro nuestra integridad física. Entonces el miedo nos prepara para poder sobrevivir a ese posible peligro. Entonces es normal que todo el mundo de forma totalmente natural y primitiva experimente ese miedo. Entonces cuando experimentas ese miedo pues incrementan las pulsaciones, la respiración, se tensan los músculos. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo, como dices, pasa de ese estado más primitivo a ese estado de alerta que se va prolongando? Pues que todo lo que son las respuestas normales del miedo se transforman en dificultades para concentrarse, dificultades para dormir y esa cantidad de pensamientos intrusivos que nos comen muchas veces, ¿no? Y ya no es solo los miedos, sino, como hemos dicho, los síntomas o las sensaciones físicas que generan ese miedo. Sí, ya no es solo el miedo que tenemos de, ostras, este accidente que ha pasado es una tragedia, qué miedo que me pueda pasar a mí o a mis seres queridos, sino también el miedo a las propias sensaciones físicas que estoy experimentando en ese momento. Perdemos un poco el control de la situación en estos momentos, es un poco una de las patas de esas claves, esa pérdida del control de lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, totalmente, porque es lo que... Cuando hablamos de miedo a viajar, por ejemplo, que es uno de los miedos que pues, probablemente se suelen desarrollar, hablamos de lo que simboliza el viajar, ¿no? Que es el confiar en algo que no está en nuestro control. Entonces, cuando hablamos de miedo, no solo hablamos del viaje en sí, sino de lo que supone y lo que simboliza ese viaje, que es el miedo a la incertidumbre, la ansiedad que puedo experimentar y ver que, aunque yo lo haga todo bien, pueden pasar las cosas, desgraciadamente. Entonces entran en juego muchos factores en los que, pues lo que mencionábamos, ¿no? De cómo nuestro cuerpo reacciona y cómo nosotros vamos a interpretarlo. Miedo a viajar. ¿Puede pasar esto? Que en los próximos días nos encontremos con mucha gente que se lo piense dos veces antes de subirse a un tren. Sí, porque al final cuando te acerca tanto una realidad, ¿no? Sobre todo cuando tú como persona puedes verte en la cotidianidad, en la rutina, como mencionábamos, se activan mecanismos psicológicos muy similares a los que, o sea, aunque no me haya pasado a mí personalmente, se activan unos mecanismos psicológicos muy similares como si me hubiera pasado, porque el cerebro no puede diferenciar entre lo que me podría haber pasado y lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos de la identificación, luego también esa sensación de que aunque hagas las cosas bien, pueden no pasar. Esto de la exposición repetida ya no es solo el miedo que tú puedas desarrollar en un momento, sino que vivimos en una sociedad en la que una noticia no dura un minuto, ¿no? Al final abres el telediario y ves noticias de lo que ha sucedido, abres las redes sociales y ves declaraciones, entonces ya no es solo que tú te expongas a lo que ha sucedido una vez, sino que estás constantemente retraumatizándote sobre lo que ha sucedido y eso puede incrementar mucho más el miedo. Y por último también ese miedo por la empatía, ¿no? El hecho de que no solo que me pase a mí, sino que le pase a mis seres queridos. Entonces es muy probable que la gente desarrolle ese miedo ya no solo al viaje de uno solo, sino al viaje de los familiares. Y cuando todo esto empieza a entrar en juego en esa coctelera, sí. ¿Qué podemos empezar a hacer? Porque lo primero que se me viene a la cabeza es, imagino que una sensación o una necesidad que puede ser contradictoria, pero que no sé cómo se puede vivir esto, porque esa necesidad de decir, no quiero saber nada más de esto, porque me está haciendo daño esa sobreinformación, pero a la vez también pensar el decir, no soy un poco frío o poco humano, ¿no? O poco empático, queriendo abandonar esa información porque me está haciendo daño. Sí, o sea, totalmente, y creo que es una pregunta que se hará mucha gente hoy en estos días. Es decir, quiero apagar la tele, claro. Porque es que no quiero más y tampoco puedo hacer nada. Claro, o sea, al final hay que encontrar el equilibrio entre cuánto te informas y cuánto te saturas. Y hay que aprender lo que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? De que hay que aprender a leerse cuando algo nos está saturando. Entonces yo creo que ahí radica principalmente la diferencia. Está muy bien estar informado, pero cuando vemos que las sensaciones físicas que experimentamos al ver las noticias, como mencionábamos, pues sobre todo cuando tú tienes miedo, la respiración
enseguida se hace mucho más corta o notas que el pulso se te acelera o que el cuerpo se te tensa, es porque tu sistema nervioso está intentando avisarte de un peligro que tu cerebro no está sabiendo identificar si es algo que estás pasando de manera real o es algo que porque lo estás viendo estás empatizando tanto que estás conectando como si fuera un peligro real. Entonces no se trata tanto de si no me informo voy a ser frío, sino voy a ver cuánto puedo informarme o cuánto está en mi mano de hacer sin dejar de protegerme y de mirarme a mí. Y cuando estamos sufriendo todos esos síntomas, esa sintomatología de Sí. respiración complicada, el cuerpo se me tensa, estoy desconcentrado, nos decías, todos Sí. estos días vamos a estar un poquito con la cabeza que decimos, no sabemos muy bien por dónde andamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué trucos podemos tener para bajar un poquito a la realidad, ¿no?, que tenemos en Total. nuestros pies? Pues lo más importante es el silencio. Los miedos funcionan desde el silencio, ¿no? Si tú no verbalizas o no sacas esos miedos, van a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando los mencionamos, ¿no?, los hacemos como, oye, no pasa nada porque tengas estos miedos, que a lo mejor has visto una noticia que te ha hecho conectar un montón y a lo mejor desarrollas miedos y no pasa nada por ello. Entonces, simplemente el hecho de reconocerlos y no autocastigarnos y decir, oye, estoy siendo un exagerado o esto no tendría que afectarme tanto, es un paso súper importante. Y luego también, sobre todo, es muy importante diferenciar entre un peligro real y un peligro imaginario, ¿no? Porque muchas veces cuando nos pensamos en un peligro es, ostras, ¿y si me pasa a mí? Ostras, ¿y si le pasa a un familiar? ¿Y si ahora voy a viajar y solo puedo viajar a la de la puerta? ¿Y si ahora ella no puede volver a viajar más? O sea, si te das cuenta, todos los miedos parten del easy. Y nuestra mente es automática, está constantemente generando pensamientos. Entonces, de un mismo easy van a salir 5. Entonces, cuando estamos con esa sensación de que no podemos parar el flujo de pensamientos, quizás lo que deberíamos hacer o lo que podemos hacer es cortar ese easy y pensar, vale, ¿qué me está pasando ahora? Porque la ansiedad, los miedos hablan desde el easy y la calma habla desde el presente. Vale, ¿qué está pasando ahora? Con lo que está pasando, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo puedo actuar? Y luego también, como mencionábamos, la respiración. Cuando sentimos miedo, enseguida la respiración se nos hace corta. Y si le enseñamos a nuestro organismo que cuando exhalamos estamos en calma, quizás podemos hacer respiraciones mucho más largas, como por ejemplo 4-2-6. Inhalas en 4 segundos, mantienes 2 y exhalas en 6. Y esas exhalaciones más largas a lo que le transmiten a tu sistema nervioso y a tu cerebro es estamos en calma y no pasa nada, y sobre todo en ese momento tan de excitación. O por ejemplo, si nos encontramos súper en bucle en el easy, podemos pensar en 5 cosas, o sea, como para olvidarnos de esa película imaginaria que nos estamos montando y conectar con las sensaciones que tenemos en el presente. Podemos, por ejemplo, pensar en 5 cosas que puedo ver, pues ya diría la mesa, la silla, las plantas. Luego 4 cosas que podamos tocar, 3 cosas que podamos escuchar, 2 que podamos oler y 1 que podamos saborear. Y eso hace que nuestro cerebro tenga que concentrarse en lo que está pasando ahora, en el presente. Entonces, como poco a poco ir trayendo nuestra mente a las sensaciones de ahora, a una sensación real y no imaginarias o películas o pensamientos que nos estamos montando y que realmente nos están limitando mucho. Pues todo eso para reeducar nuestra mente estos días. Y la pregunta es, ¿hay un tiempo normal en el que esto nos puede pasar? Todo esto lo podemos ir trabajando desde estas claves, pero ¿en qué momento nos tiene que saltar la alerta de que este miedo pues se nos ha pasado un poco de nuestro control y necesitamos pedir ayuda? Claro, esto también es una pregunta muy interesante porque muchas veces este miedo a volar o estos miedos que desarrollamos por habernos estado expuestos a una situación son como esa punta del iceberg, ¿no? A lo mejor hay un miedo a volar, esconde muchas otras cosas de las que no estamos siendo conscientes y parece que los miedos son muy limitantes, pero quizás el miedo lo que nos hace es despertar. Por ejemplo, si a mí me da miedo a volar o miedo a viajar o miedo a subirme en tren, ¿qué me está queriendo decir este miedo? Que no, estoy viviendo en automático, que estoy viviendo una vida que no estoy satisfecho, que estoy posponiendo muchas cosas. Entonces, hay que dar también como leernos a nosotros mismos qué ese miedo está queriendo decir de nosotros y luego, sobre todo, a la hora de pedir ayuda, cuando ese miedo nos está generando un malestar significativo, que ya no es solo el miedo, sino que también evito ese tipo de situaciones de, bueno, tengo que coger un tren porque a lo mejor tengo una reunión de trabajo en otra ciudad y no lo cojo por el miedo. Es como, estás reduciendo tu vida
al miedo y eso al final está generando un malestar significativo y que te interfiere en el desarrollo de tu vida cotidiana. Pues ahí está todo eso que lleva asociada, ¿no? Una noticia como la que hemos conocido durante las últimas horas y que puede despertar en todos y cada uno de nosotros esas debilidades, esas fragilidades, esos miedos que están ahí. Mar, para cerrar, ¿cómo podemos contextualizar, entender, resumir todo esto para ayudarnos a sobrevivir lo que van a ser días de mucha información y de vorágine de información? Sí, sobre todo el punto que hemos puesto en la manera de protegernos, ¿no? En esa sobreexposición de noticias y luego también validarnos mucho que aunque estemos más irascibles, más cansados, más inquietos, que es normal y no pasa nada y al final todo pasa y que ahora mismo estemos sintiéndonos un poco más nerviosos no quiere decir que siempre vayamos a sentirnos así y que también es importante atendernos y escucharnos. Y sobre todo, si desarrollamos miedos, los miedos no se curan desde la valentía extrema o desde la evitación, que quizás a lo mejor es un alivio momentáneo, pero no a largo plazo, sino desde esa seguridad. Entonces, yo creo que para cerrar podemos como intentar promover esa seguridad y esa estabilidad y poco a poco volver a la rutina, porque esa rutina es lo que le transmite a nuestro cerebro seguridad, tranquilidad y estabilidad. Pues ahí está eso todo, Mar, gracias por acompañarnos esta tarde por darnos las claves en esta actualidad que nos come día a día y que tenemos encima. Aparcamos la actualidad momentáneamente porque nos vamos hasta Rafelbuñol. Allí este fin de semana se ha vivido intensamente una celebración, la de Sant Antoni. Abrimos nuestra ventana a los municipios y a las fiestas y lo hacemos con nuestra compañera Jan Villanueva, que no se pierde un año esta celebración de Sant Antoni en Rafelbuñol. Rafelbuñol ja està de Sant Antoni i és que avui és un dels dies més grans perquè avui comença amb la passejada de Sant Antoni. Gori, gori, gori! Gori, gori, gori! Visca Sant Antoni! Ja veieu que avui se viu així una festa molt gran perquè avui és la passejada de Sant Antoni pel desert i continuarà amb la cremà de la foguera que tenim així darrere. Així que, xics, que hi ha que cantar? Gori, gori, gori! I a Rafelbuñol els festers són els que manen i aquí estem amb Gerard, que ell és el clavari major, el fester major. Conta'ns un poquet, perquè avui és el dia prou més gran, diria jo, no? Avui és el dia gran, avui és el dia on els festers, després de tota una setmana en el Barracot, que és la casa on hem estat convivint durant una setmana, baixem al poble, cremem la foguera, fem el correfocs en els dimonis i fem... S'escolten els petardos ja per totes bandes. Sí, els xiquets que tenen molta afició. I cremem la corda. I ja a vegades hi ha molta gent, així això és una xicoteta mostra del que n'hi ha al poble, per allà n'hi ha molta més gent i res, moltes ganes, el poble té moltes ganes de pegar-li foc a tot i a disfrutar, que és el que toca. És el que toca avui. Anem a apropar-nos als teus companys que estaven així fent gracietes. A veure, vosaltres, que estàveu així fent gracietes. Com esteu vivint del Sant Antoni? Flipas pipes. No, en serio. Ha sido brutal. Es una cosa que tú estás esperando desde que eres chicotete en este pueblo. Siempre, desde que eres chicotete y usas machos, dius, hostia, algún día seré yo. Parece que no ha plegado, y mira, no será. En el nivel de la fiesta. Es una sensación indescriptible. Està ahí el correfoc ja i tinc que donar ahí les antorxes. Pues vale, a gaudir de la nit. Vale, moltes gràcies. Oi, lo més gran! Lo més gran! Jo vaig ser festero, mare meva, jo tenia 23 anys entonces, i ne tinc 84, imagina't. Estem així amb l'alcalde, que ja ha començat a encendre's la foguera, ja això comença, no, Sant Antoni? Bueno, sí, con Begao ya se ha pegat foc a la foguera de Sant Antoni un any més. Un any on els festers han fet una festa formidable i on sobretot el poble acompanya. Com Begau, esta festa cada any va a més, generació a generació, xiquets, menuts, gent gran, pares, mares, fills. En definitiva, tot un poble, un sentiment i un orgull
perquè esta és la nostra festa. I cada vegada més llarga, des del dissabte ja el xupinazo i així no s'ha parat i el diumenge tenim la benedicció, o sigui, això no para. Això és un no parar i tota una setmana, més d'una setmana plena d'actes. Com dius, avui és el dia gran en la foguera, també la cordà, i demà pues, viurem la caldera, la missa, viurem el diumenge la benedicció, com dic, tota una sèrie d'actes on festers, l'associació i també el poble pues, ho dona tot per la seva festa. Gerard, abans no t'he preguntat, què tenim avui dalt del Mayo? Avui dalt del Mayo tenim uns calçotets d'home que, bueno, no se pot dir la història, però és una anècdota entre festers i la gràcia d'això, que sabem els festers que està ahí, perquè està ahí, és molt graciós i ja eixirà algun dia perquè estaven els calçotets allí. És la broma interna, la gent jove que cuida esta festa, esta tradició, faran un orgull, imagine. És un orgull veure com també esta setmana en els dos col·les de la població només es parla de Sant Antoni i com se cultiva la festa, ja t'he dit, des que així són molt menuts. És això el que fa que fins al 2038 n'hi hagin festers i que sobretot els xiquets visquen en molta intensitat el que significa Sant Antoni. I la setmana que ve, Fitur. Sant Antoni ja que dur la Fitur, no? Sant Antoni estarà a Fitur, estarà a Madrid, és festa d'interès turístic local i la prova és que cada volta som més gent i que ve més gent a veure aquesta festa. Molt bé, Fran, moltes gràcies. I anem a allunyar-nos que ja això ja calenta. Gori, 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 visca Sant Antoni. I com no podia faltar Juan, que és el president de l'associació. Juan, un any més Sant Antoni a Sierra Rafael Buñol i molta gent, no? Pues evidentment, hem vist que un any ha sigut una resposta popular molt gran. M'imagino que entre altres coses pues, ha sigut la llavor que han fet els clavaris pues, això, de demanar que la gent col·labore i participe i ells mateixos han fet que la festa tinguin ganes de viure-la tots. Això no para, perquè cada any gent nova que continua aquesta tradició que és del poble de Rafael Buñol. En efecte, sí, ja, com diguem l'altre dia, ja n'hi ha clavaris per prou anys més abans i la satisfacció de l'associació en companyia de l'Ajuntament de que la feina que hem estat fent per recuperar la festa pues, s'està veient el seu resultat en este cas concret. Abans parlàvem amb Fran per a comentar que això ja que dur la Fitur, a la Fira de Turisme de Madrid, i ens ha dit que sí, que la vol dur. Què t'ha pareixat això? Per mi fabulós. Això de ser un reconeixement un poquet ja més a les afores, pues, per a mi, és una satisfacció també molt gran i després pues, també que se veja pues, l'esforç i que se veja fora de casa, que se reconega. Pues Juan, moltes gràcies per atendre'ns i gori, gori, gori! Visca Sant Antoni! Una festa molt gran. Este poble és molt bo i la festa està de categoria. Al que le agrada la festa, al que le agrada mamar y al que no. Eso es cojonudo. Bueno, yo no soy de Rafael Buñol, pero para mí es la mejor festa del món y es muy importante. Es lo mejor del món, la mejor festa de España. Muy bonita es. Muy bonita porque no puedes decir nada más. Hombre, claro. Porque... Gori, 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 visca Sant Antoni! Sant Antoni la millor festa del món. Pues a mi sí me significa un montón, perquè jo la conec des que nasqué. Sant Antoni es pues tradición, unión del pueblo y sobre todo pues va dentro de uno mismo. La primera volta, dones, festeres, inolvidable per repetir. Molta faena, però val la pena. Pas que som d'ací és total, brutal. Diversión y tirar muchos petardos. Un any més, Rafael Buñol es vestís de gala per a celebrar la festa de Sant Antoni. Milers de persones s'han posat a donar la volta ja a la foguera i en esta cita ja hi ha que despedir-se. I com no, s'anem a despedir amb un càntic. Gori, 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 visca Sant Antoni! Pues ahí estaba la celebración de Sant Antoni en Rafael Buñol, todo preparado
en esa localidad. También para acercarse hasta Fitur, a la vuelta de publicidad, analizaremos la feria de turismo, cómo se preparan todas las localidades de la Comunidad Valenciana para esa cita y sobre todo las adaptaciones que está teniendo última hora tras ese fatal accidente ayer en Adamuz. Nos vamos a publicidad, a la vuelta les contamos más de cómo se está viviendo.